vinculadas a la democracia y también a sostener la memoria, la verdad de la justicia a través del 24 de marzo. Nuestro distrito la verdad que se está caracterizando por desplegar activamente distintos procesos de recuperación de la memoria y seguir exigiendo justicia. Y en ese marco queríamos reconocer la iniciativa del Club Banfield, ¿sí? Que a través del espacio de derechos humanos y del área de derechos humanos de la subcomisión de socios, y bueno, y obviamente las autoridades del club, han empezado una campaña a principios del 2018 con el fin de restituir la condición de socios y socias a las personas que han sido detenidas y o desaparecidas durante la dictadura cívico-militar. La verdad que es una iniciativa fuertísima, poder desde distintas áreas o espacios tratar de recuperar las identidades, de reivindicar a quienes han sido parte de estos 30.000 desaparecidos y desaparecidas que lucharon por el país y que aparte de ser luchadores desarrollaban su vida cotidiana, ¿no? Con el deporte, con la recreación, con sus familias, con el estudio. Y hay varias notas periodísticas que creo que ahora nos van a compartir, pero con una consigna que por lo menos a mí me pareció muy importante o realmente llamativa, que planteaba recuperar el carnet, es decir, presente. Así que esta ordenanza lo que busca es declarar de interés deliberativo esta campaña y también el mural, que acá lo pusimos en chiquitito y que estaría bueno que lo podamos visitar. El mural que recuerda a los jóvenes desaparecidos, tanto del colegio ENAM, a los cuales lamentablemente se los denomina la división perdida, y a quienes estuvieron en el ex centro clandestino Pozo de Banfield, hoy restituido como espacio de la memoria. Bueno, este mural se hizo en el Estadio Florencio Solá de la localidad de Banfield. Lo que nos parecía importante es poder como profundizar esta experiencia y que también nos expliquen la metodología de cómo poder aportar información para identificar los socios en nuestra zona, poder convocar a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y quería solicitarle el uso de la palabra por parte de ellos. Si no hay objeción, que en el uso de la palabra la persona representante. Bueno, se va a acercar, es muy difícil el apellido, el doctor Sergio Miaspi, perdón si no lo dije bien, pero bueno, también un compañero de la zona muy luchador, que nosotros lo conocemos como Chaco. Sí. Gracias. Buenas tardes y gracias, señor concejal, señora presidenta. No se puede hablar de Lomas de Zamora y disociando del concepto de identidad. Si esa identidad tiene múltiples facetas, si a esas facetas las queremos mirar con una pelota número 5, tenemos que hablar de cientos de sociedades de fomento y de clubes barriales. Pero también tenemos que hablar de 3 instituciones que son identitarias a la comunidad lomense. Estoy hablando del Club Atlético Banfield, el Club Atlético Tampa Bay y el Club Atlético Los Ángeles. Nosotros venimos a representar a uno de esos 3 clubes. Somos del área de derechos humanos del Club Atlético Banfield. Cuando dije que no se puede hablar de Lomas de Zamora sin hablar del concepto de identidad, también tengo que agregar que no se puede hablar de un proceso genocida sin el concepto de la identidad. Porque el genocidio lo que intentó fue eliminar de raíz a toda una generación sin dejar rastro alguno de su identidad. Y tampoco se puede hablar de la lucha por los derechos humanos sin hablar de la identidad. En Lomas de Zamora tenemos que hablar de las y los detenidos desaparecidos, tenemos que hablar del Pozo de Banfield, pero también tenemos que hablar de las luchas que continuaron después de 1983.
y ahí tenemos que hablar de la multisectorial Chaupozo, y que Lomas de Zamora se haya constituido en el primer lugar de la Argentina donde un excentro clandestino de tortura y detención fue cerrado por la lucha del pueblo. También tenemos que hablar del doctor Leon Zimmerman y decir que aquí se acuñó por primera vez el término gatillo fácil, un argentinismo que se utiliza no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica para hablar de una persona asesinada por las fuerzas policiales. Si vamos al Club Atlético Banfield, el club también está asociado absolutamente con la identidad. Y aquí es donde encontramos la falla. Aquí es donde había un punto que estaba faltando. Les pregunto, ¿por qué razón todos los años se recuerda a la división masacrada, a los alumnos y alumnas del ENAM que se encuentran detenidos, desaparecidos o fueron víctimas del terrorismo de Estado? Está claro que ninguno de ellos fue secuestrado por ser estudiante del ENAM. Está claro que cada uno y cada una de ellas fue secuestrado por su lucha popular. Sin embargo, eran personas que tenían vida, que tenían afectos, que tenían pasiones, y ese establecimiento educativo decide recordarlos desde la identidad que le corresponde, en ese caso la educativa. ¿Por qué con el Club Atlético Banfield no pasó lo mismo? ¿Qué pasó en el Club Atlético Banfield? ¿O acaso las sociedades civiles no fueron víctimas del terrorismo de Estado desde el punto de vista que tengan una sola asociado que sea víctima, que se encuentre detenida, desaparecida? Esas personas, esos socios, esas socias, ¿por qué dejaron de caminar por las calles de Banfield? ¿Por qué dejaron de ir a la cancha? ¿Por qué dejaron de practicar deportes en el club? ¿Y cuál fue su situación institucional? Señoras y señores, la situación institucional de los detenidos desaparecidos de este y de todos los clubes del país es que se los ha dado de baja. Desde el punto de vista jurídico, la figura del detenido desaparecido no puede ser asimilada a la del muerto. La mora es una falta de pago culpable. En este caso, ninguno de ellos, de ellas, dejó de pagar su cuota social por propia voluntad. Además, los estatutos de Banfield y de todos los clubes establecen que las comisiones directivas tienen facultades para condonar una mora en caso de que las cuestiones sean fundamentadas. Además de esto, el estatuto del Club Atlético Banfield establece 4 causales para dejar de ser socio o socia: la expulsión, la renuncia, el fallecimiento, 3. Ninguno de esos 3 está dado en estos casos. Nuestra Corte Suprema ha dictado un fallo relacionado a la Cámara Nacional Electoral y a los padrones electorales, donde la situación era inversa, donde determinó que las personas que se encuentran como detenidas desaparecidas y que siguen figurando en los padrones tienen que ser puestas como tal condición en los padrones, o sea, detenidas, desaparecidas. Pero la Corte va más allá, porque en su fallo dice que a los fines administrativos y por tratarse de una reivindicación y una reparación histórica, cuando hablamos de la figura del detenido desaparecido, estamos hablando de todas las víctimas del terrorismo de Estado, independientemente que se haya encontrado su cuerpo o no. En definitiva, es un anacronismo jurídico y el antecedente de Banfield va a cambiar el derecho en ese punto, de aquí en adelante, y está claro porque en estas semanas ha llamado comisión directiva de River, de San Lorenzo, de Ferro, pidiendo los fundamentos jurídicos de esta cuestión. Es un anacronismo que las instituciones, y allí sí nos excedemos de las deportivas, no tengan creada la figura del socio detenido desaparecido propio de un país que sufrió un estado genocida. Nosotros, nosotras, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque estamos haciendo en ello un acto de justicia, un acto de memoria histórica. Y cuando hablamos del concepto de memoria, verdad y justicia, fíjense si será importante que el día jueves en La Plata, en el marco del juicio de lesa humanidad, Brigada de San Justo, la esposa de un socio desaparecido de Banfield, en la audiencia, se levantó y le mostró a los camaristas la tapa de un diario de alcance nacional, donde la noticia fue tapa
y los jueces pidieron que se agregue ese diario a la causa como prueba para que se sepa que hasta el Club Atlético Banfield pide justicia para ese socio detenido desaparecido. Las reivindicaciones no nacen de un repollo. Nosotros primero nos pensamos y después nos organizamos. Sin organización y sin lucha no se logra nada. En materia de derechos humanos, cada ley, cada norma, cada cuestión que se ha logrado en este país y que la impunidad no sea ley en este país, fue gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos en particular y del pueblo en general. Primero surge la necesidad, después la lucha y después la ley. En Banfield pasó exactamente lo mismo. Yo vengo a hablar no en nombre mío, sino en nombre de un colectivo que se pensó, se organizó, que luchó y que triunfó. Es un camino a seguir. Invito a todas las instituciones de Loma de Zamora, excediendo el marco deportivo, a que tomen el mismo camino. Nosotros, con esta medida, estamos no solo reparando un yerro administrativo, estamos enmendando un error histórico. Estamos diciendo presente, estamos sembrando futuro. La vida siempre va a vencer a la muerte. Los 30.000 detenidos desaparecidos están vivos y hoy más que nunca. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, Sergio. La verdad que es una explicación súper clara y concreta. Y en ese sentido, lo que quería solicitar que se pueda sumar al expediente las notas que nos dieron, las notas periodísticas que nos dieron a cada concejal para enriquecer el expediente. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno. Y la producción. Y desde este lugar convocar a que podamos acompañar la comunicación. Claro. Si no hay objeción de los señores concejales, se aprueba la ordenanza número 16.834.